En el capítulo 2 vamos a comenzar a ver la estructura del Financial Accounting y cuáles son las bases de esta contabilidad. Así es que vamos a comenzar con esta estructura. En el capítulo 1 vimos que había unos estándares, ¿verdad? Que se estaban estableciendo por las diferentes organizaciones. Ahora esos estándares los vamos a aplicar en el capítulo 2. Esos FASB, esos bulletins, esas opiniones, son los que entonces los vamos a poner ahora en vigor en este capítulo. Y es por esto que vamos a hacer lo que nosotros llamamos un sistema donde nosotros vamos a tener diferentes pisos, ¿verdad? Tenemos que el primer piso van a ser unos objetivos, lo vamos a ir explicando. El segundo piso vamos a tener unos conceptos de unos elementos básicos y unas características cualitativas. Y en el tercer piso, pues vamos a tener unas restricciones, vamos a tener los principios básicos, todos aquellos principios que debe tener la contabilidad. Así es que vamos a ir explicándolo. En el desarrollo de este sistema o de esta estructura, los FASBs han emitido 7 Statements of Financial Accounting Concept para las empresas. Así es que vamos a ver, o sea que ya estamos viendo que tenemos 7 principios de FASB que los vamos a empezar a estudiar en este capítulo. El número 1 es el objetivo de Financial Reporting. Número 2 son las características cualitativas. Número 3, los elementos de los estados financieros. Número 4, en este caso es número 5, reconocer y medir los estados financieros. 6, los elementos de los estados financieros. 7, el uso de la información en el estado del cash flow y el valor presente como medida de contabilidad. Y el 8, el objetivo del General Purpose Financial Reporting y otras características cualitativas para el uso de la información financiera. Así es que todo esto lo vamos a estar viendo poquito a poco. Comenzamos a presentarle el framework, la estructura de contabilidad y vamos a presentarle los 3 niveles y posteriormente vamos a ir explicándole en detalle cada uno de ellos. Lo más importante es el primer nivel, que es el cono azul de abajo, donde empieza preguntando el propósito, ¿por qué? El propósito de la contabilidad. Pues el propósito de la contabilidad es presentarle a aquellos inversionistas, a aquellos acreedores y a todas aquellas personas que tengan capacidad de capital para prestarle a la velaja, a los gobiernos, a las compañías, para que puedan crecer, proveerle toda esa información que ellos necesitan de las empresas, información necesaria y útil para ellos determinar si están una empresa sólida o no es una empresa sólida, si tienen deuda o si no tienen deuda. O sea que ese es el propósito de la contabilidad. En el segundo nivel, tenemos entonces unos elementos básicos que son los que van a estar en los estados financieros, que ya ustedes los conocen, que son los assets, los liability, el equity, los investment, tenemos el income, los revenues, los expense, las ganancias, las pérdidas. Estos son los elementos básicos de los estados financieros. En las características cualitativas tenemos unas que son bien relevantes, que son faithful representation, y tenemos unas que son bien importantes también, que es engage quality. Cada una de ellas las vamos a estar presentando y explicando en cada uno de los detalles. En el tercer nivel es cómo se hace la implementación. Tenemos entonces que existen diferentes disclosure, por decirlo así. Tenemos unas restricciones con los costos, tenemos unos principios que los vamos a ver cuando es que el principio de ingresos y gastos, que eso lo vamos a ir explicando. Tenemos aquí unos assumptions económicos del going concern, periodicidad, etcétera, etcétera, que los vamos a ir explicando más adelante. Pues como ya le expliqué anteriormente, el primer nivel, el objetivo básico, ¿verdad? Es cómo la contabilidad provee información financiera, ¿verdad? A todos aquellos acreedores e inversionistas que quieran, que sean potenciales
inversionistas información necesaria de todas esas empresas para poder hacer mejores decisiones. Así es que ese es el concepto básico del primer nivel. En el segundo nivel, pues vamos a tener las características cualitativas y el FASB indica que las características cualitativas distinguen entre las más útiles y las menos útiles en el momento de hacer para propósitos de la toma de decisiones. Así es que aquí es que vamos a comenzar con las cualitativas, que son estas, que si son importantes o menos importantes. Comenzamos con el concepto de la relevancia y aquí vamos a empezar a explicar la definición para efectos de contabilidad de estas características, cuándo son relevantes y cuándo no son relevantes. Relevantes para términos contables es aquella información contable que es capaz de hacer una diferencia en la toma de decisión. Así es que cuando se va a tomar una decisión, si es relevante o no, se miden tres aspectos fundamentales. Se predice el valor, se confirma más o menos, estos son los ingredientes, si es material o no es material, ¿a qué nos referimos? Ok, va a cambiar en esa toma de decisión, es importante, va a ser una diferencia. Cuando hablamos de dinero en una empresa que es multimillonaria, quizás unas cuentas por write-off, cuando vamos a decidir, esto es un ejemplo de ello, todas las empresas pues tienen cuentas que son incobrables. Aquí entonces que viene la parte de relevancia, de tomar decisión si es relevante o no la cantidad de cuentas por cobrar que se van a eliminar, que es lo que nosotros llamamos el famoso write-off. Eso va a depender de la cantidad de ingresos que tenga la compañía. Si es una compañía multimillonaria, $500,000 en cuentas incobrables, pues es irrelevante. Ahora, para una compañía pequeña, pues es una cantidad relevante. Así es que eso es lo que estriba este término de relevancia, donde nosotros podamos ver si ese término relevante va a ser es una información donde podamos tomar con varios criterios donde sea importante o sea relevante o sea inmaterial. Pero eso va a depender del tipo de compañía que tengamos. Para un inversionista, el valor, ¿verdad?, del futuro es bien importante porque él va a analizar las expectaciones para el futuro de esa decisión fundamental y eso es bien importante. En el confirmatory value, esta información relevante va a ayudar porque va a corregir varias expectaciones anteriores que vamos a ver si son correctas o no son correctas estas, ¿verdad?, expectaciones. Así es que dentro de todo ese juicio de esos ingredientes, pues es importante, ¿verdad?, que se confirme que eso que se cree que es cierto, pues va a ser una realidad. La parte material, como le había indicado, pues hay que verificar si no se está omitiendo o si no hay un error que pueda influenciar esa decisión, porque la parte de material o inmaterial pues es bien importante a la hora de la toma de decisiones, especialmente cuando se trabaja con dinero. Faithful representation significa que el número y las descripciones machen con la realidad o con lo que está pasando. Así es que eso es bien importante, que sea certero y que sea real todo lo que, ¿verdad?, lo que esté ocurriendo económicamente, esos eventos. Completeness significa que toda la información es necesaria, toda la información debe estar completa para hacer un juicio determinado cuando se hace, ¿verdad?, la decisión. Así es que eso es bien importante, que tengamos toda la información. La neutralidad en contabilidad es bien importante y eso significa que compañías no pueden seleccionar información que favorezca los intereses sobre otros. Y eso es bien importante y eso se ve mucho, especialmente en la parte de corrupción. No podemos favorecer amistades, no podemos favorecer a familiares. Tenemos que ser ecuánimes en cuanto a la neutralidad se refiere.
Definitivamente, pues debe estar libre de errores para que pueda ser lo más acura posible y pueda ser representada en los estados financieros de una manera libre, sin ningún tipo de error. Enhancing quality son todas aquellas cualidades que se puedan comparar, que se puedan verificar, que estén a tiempo y que se puedan entender. Todas ellas las vamos a ir explicando. La parte de comparación es bien importante porque los negocios y las empresas les gustan comparar las actividades de dos diferentes o similares compañías para decir que son comparables. Por ejemplo, podemos comparar dos tipos de fábrica que hagan el mismo tipo de producto. Si hacen el mismo tipo de producto, pues estas dos compañías pues son comparables y podemos comparar los estados financieros y podemos entonces medir, ¿verdad? Y hacer una comparación entre ellas, pero tienen que ser que hagan los mismos productos, que sean comparables. Para verificar dos compañías, esto ocurre cuando se usan iguales métodos en dos compañías independientes para obtener similares resultados. O sea, cuando vamos a verificar entre dos compañías que utilizan los mismos métodos a ver cómo le va. Esa parte pues también se verifica. En el timeless, aquí en esta parte es bien importante en el tiempo, que significa que toda información debe estar disponible antes de que se tome ¿verdad? Que se hagan las decisiones para que entonces pérdidas no puedan influenciar las decisiones. O sea que es bien importante el tiempo de todos los eventos para que cuando se tomen las decisiones se haga lo más correcta posible. Entendible. Queremos entonces que la calidad de la información de la cual se informe a todos los usuarios sea ecuánime, que se pueda entender, que sea significante, que toda la información que se provea sea importante, significante, pero que se pueda entender dentro de la jerga de contabilidad. Tenemos entonces unos elementos básicos que se interrelacionan entre sí para entonces hacer los estados financieros de una empresa. Tenemos entonces que por la primera parte tenemos los activos, los liabilities y el equity. Dice moment in time. Y tenemos periodos de tiempo. Periodo de tiempo se refiere que los liabilities, esto cambia, momento, pero periodo de tiempo es que estos están en el periodo. O sea, los ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas, las inversiones, esto se mide por un periodo de tiempo. Todos los meses nosotros tenemos que cejar los ingresos y los gastos, las ganancias y las pérdidas se miden en un periodo de tiempo. En un moment in time es que nosotros lo vamos a estar vigilando en algún momento del tiempo, cuántos activos tenemos, cuántos liability, cuánto equity, pero period of time, eso sí que es bien importante porque lo tenemos que ver usualmente mensual. En el tercer nivel, los Basic Assumptions, tenemos Economic Entity, que es que las compañías mantienen sus actividades separadas de los dueños. O sea, eso es bien importante. Toda compañía tiene que tener sus actividades separadas de las influencias de otros negocios de los dueños. Going concern, nosotros tenemos nuestros objetivos, nuestros compromisos, nuestras metas y se quieren satisfacer. El dinero Monetary Union, el dinero es el común denominador. Y en la parte del periodo, pues las compañías pueden dividir sus actividades económicas en periodos de tiempo. Esa es la parte del nivel. Y uno de los principios básicos, que son de los más importantes para mí, es cuando se va a reconocer el ingreso. Eso ocurre cuando se realiza y cuando se gana. Eso es una de las partes más importantes. O sea que cuando se reconoce el ingreso, aunque me paguen posteriormente, si yo lo reconozco en un mes y es verdad, ese ingreso me lo pagan un mes después, yo lo tengo que reconocer en el mes en que me lo gané. Eso es bien importante, la parte del reconocimiento de ingreso, que es cuando tú te lo ganas o cuando lo realizas. Aunque lo paguen,
posteriormente. También tenemos cuando se van a reconocer los gastos, y entonces este es el principio que nosotros llamamos el principio de matching, que es que los gastos se reconocen cuando se incurren. Que aquí es que entonces que dicen que let the expense follow the revenue. Así es que este es el principio de matching, que es que los gastos se reconocen cuando se incurren. Así es que aquí presento una tablita de los product costs y los period costs. Cuando ¿verdad? Se reconocen, por ejemplo, cuando son salarios y costos administrativos, es cuando los gastos son cuando se incurren. Y entonces aquí en la parte del product cost, que es el material, la labor, el overhead, los gastos se reconocen en el periodo que se reconoce el ingreso, que es el matching. Y eso es bien importante en esta presentación, que es cuando se reconocen los gastos. Saben que los period costs es cuando se incurren, y en los product costs, que es cuando es la parte de los costos, es cuando se reconoce el ingreso para que sea el matching. Bien, aquí tenemos el resumen de la estructura, toda explicada. Así es que es bien importante que sepan que sobre esta estructura es que va a estar basada todos los elementos, todos los principios, todos los objetivos, todas las restricciones y el principio de matching, que es bien importante. Así es que deben aprendérselo para que sepan que a partir de aquí es que vamos a hacer los estados financieros. Gracias.